Nuevamente, buenos días chicos. Nos vamos a organizar para la unidad 3, cinemática. Les pido por favor que pongan en silencio sus micrófonos. Y lo otro es que por cada diapositiva, donde estén los ejercicios, se van a dar unos segundos para que hagan captura de pantalla, o saquen foto de la misma, para no estar retrocediendo. No es mala voluntad, sino es que tenemos muy poco tiempo para tener toda la parte teórica y además ejercitación. Entonces, agilicemos un poco para todo el grupo, ¿sí? Cualquier consulta lo escriben en el chat. Sigo viendo micrófonos sin silenciar, por favor. Empezamos entonces. Bien, unidad 3, cinemática. Es la parte de la física encargada de estudiar, analizar los movimientos de los cuerpos. Acá no se van a estudiar las causas, solo el tipo de movimiento. Y para comenzar con este tema, vamos a revisar algunos conceptos importantes antes de desarrollar estos tipos de movimientos. En la clase pasada habíamos analizado que era un vector, habíamos visto que las magnitudes, todo aquello que podíamos medir, se dividía en dos grandes grupos, escalares y vectoriales. Las vectoriales eran aquellas magnitudes que necesitaban, para estar totalmente descriptas, con un número, una unidad, una dirección y un sentido, y que gráficamente eran representadas por un vector. Era un segmento orientado que tenía un origen, una dirección, un largo, que era el módulo, y un sentido. El primer vector que vamos a analizar en cinemática es el vector posición, que es un vector utilizado para ubicar en el espacio un objeto que se mueve. Este vector posición, si ustedes observan, está aquí. Su origen es el origen donde está el observador de esta situación, y el extremo es donde está el móvil, ¿sí? Este es el vector posición. Cuando el móvil avanza, va haciendo una trayectoria, que es este conjunto de puntos que describe el camino. Esta trayectoria puede ser recta, curva, circular, ¿sí? Pero cuando avanzó y logró esta es la posición inicial, esta es la posición final. Cuando logra una posición final, podemos definir otro vector posición final. La diferencia de estos dos vectores, la diferencia en distancia entre el vector posición inicial y el vector posición final, determina el desplazamiento, que es de dónde sale el cuerpo a dónde llega, ¿sí? Y el espacio recorrido simplemente es la longitud real que recorre. Más allá, fíjense que la longitud puede ser curva, recta, ¿sí? No necesariamente debe coincidir con la longitud del desplazamiento. Ojo con esto, que es muy importante. Acá esta diferencia es muy importante, la diferencia que hay entre el espacio recorrido y el desplazamiento, ¿sí? Muy importante. Entonces, repito, el desplazamiento lo voy a calcular como la resta de la posición final menos la posición inicial. Es una longitud recta que une desde dónde sale el cuerpo a dónde llega, sin importar el camino recorrido. En cambio, la distancia recorrida, el espacio recorrido, es toda la longitud real que hizo en esta curva, en esta recta, o en esa trayectoria que tiene partes curvas y partes rectas, ¿sí? Entonces, esta primera ecuación sería muy importante que la tengan a mano todo el tiempo. El desplazamiento, como lo indica en la simbología, es un vector. Puede ser positivo, negativo o cero. Si es positivo, tienen que recordar el sistema de coordenadas cartesianas en matemática, ¿sí? Todo lo que va a la derecha y hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia arriba y hacia la derecha es positivo. En matemática, todo lo que va hacia abajo y hacia la izquierda es negativo, ¿sí? Entonces, si el desplazamiento es hacia la derecha, lo considero positivo; si el desplazamiento es hacia la izquierda, lo considero negativo. Avanzo en teoría. Teniendo en cuenta estas dos grandes diferencias de la distancia recorrida y el desplazamiento, se van a definir la rapidez y la velocidad, que no es lo mismo. Es sumamente importante que tengan en cuenta esta diferencia, porque
se pueden preguntar la rapidez y confundirla con velocidad. La rapidez se define como la distancia recorrida dividido el tiempo. Es un escalar la rapidez, es un número y una unidad, y fundamentalmente siempre es positiva. En el sistema internacional se mide en metros por segundo. En cambio, la velocidad está dependiendo del desplazamiento que acabamos de definirlo, que era igual a la posición final menos la posición inicial. Si este desplazamiento es positivo, entonces la velocidad será positiva. Si este desplazamiento es negativo, la velocidad será negativa. Por eso es que hablo de que es una magnitud vectorial. Un número, una unidad, una dirección y un sentido. Si la velocidad me da positiva, podemos pensar que el cuerpo se mueve en forma horizontal hacia la derecha o hacia arriba, como el sistema de coordenadas cartesianas. Y si es negativa la velocidad, es porque el desplazamiento fue negativo, o va a la izquierda o va hacia abajo. También en el sistema internacional se mide en metros por segundo. Muy importante esta diferencia. Lo van a ver cuando en la ejercitación van a ser muy específicas las ejercitaciones con lo que van a pedir. Avanzo. Repaso este tema de la velocidad positiva. La velocidad positiva, ¿cuándo la velocidad es positiva? Cuando el desplazamiento es positivo. Entonces, lo que yo tengo que tener en claro es que la posición inicial tiene que estar a la izquierda de la final. Entonces, yo siempre el vector de desplazamiento se origina en la posición inicial y termina en la posición final. Por lo tanto, este desplazamiento es positivo y por ende define una velocidad positiva. En cambio, cuando el desplazamiento es negativo, acá ustedes observan posición inicial y acá está la posición final, el cuerpo sale a la derecha, pero se dirige hacia la izquierda. Esto me está definiendo un desplazamiento negativo y por lo tanto implica una velocidad negativa. Esto implica un desplazamiento positivo, lo que me va a determinar una velocidad positiva. ¿Sí? Muy importante tener en cuenta esto. Unos segunditos avanzo. Bien. Primer movimiento de cinemática, ¿sí? MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Definamos movimiento. Es el cambio de posición. El cuerpo se mueve si hay un cambio de posición. Rectilíneo, las posiciones que va tomando el cuerpo, cuando yo las uno, me forman una recta. Uniforme, que siempre tiene la misma velocidad, ¿sí? Entonces, hablar de uniforme es hablar que tiene velocidad constante en módulo y dirección. Ejemplo, siempre va a 100 kilómetros por hora hacia el este. Este tipo de movimiento es el que vamos a ver ahora. Característica importante, el MRU tiene la capacidad de recorrer distancias iguales en tiempos iguales. El ejemplo anterior que les dije es 100 kilómetros por hora al este. En una hora hace 100 kilómetros y en 2 horas va a ser 200 kilómetros. Por eso se habla que la distancia recorrida es proporcional al tiempo. Si siempre voy a la misma velocidad, no hay aceleración. La aceleración lo que me provoca es un cambio de la velocidad. Entonces, esta es la palabra clave. Cuando en el ejercicio a mí me dicen velocidad constante, automáticamente tiene que dispararse la información de que la aceleración es cero. ¿Sí? Por favor, esa palabra de velocidad constante me dispara la idea de una aceleración cero. Avanzo. Veamos las fórmulas. Hay una gran fórmula que es la de velocidad, que era desplazamiento sobre tiempo. Posición final menos inicial sobre tiempo final menos inicial. Esta es por definición, la fórmula de velocidad. Y de esta misma yo empiezo a despejar variables. Fíjense, digo, la velocidad es igual a desplazamiento, posición final menos posición inicial sobre tiempo. La voy a escribir de otra manera respecto a la anterior. Voy a abrir este desplazamiento acá. ¿Qué está haciendo este tiempo? Está dividiendo. Pasa para el otro lado de la igualdad multiplicando. Y eso es lo que me encuentro acá.
Y esta posición inicial que está restando, la paso para el otro lado de la igualdad sumando. Y es el término que tengo acá. ¿Sí? Aquí estamos despejando la ecuación, una de las ecuaciones más importantes, que es la ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué es una de las más importantes? Porque me va a decir segundo a segundo qué posición tiene el cuerpo. Entonces, si yo pongo 10 segundos por la velocidad más la posición inicial donde salió el cuerpo, automáticamente me define dónde está parado en esos 10 segundos. Y lógico, la aceleración era cero. Aquí hay dos gráficas. Gráfica de velocidad versus tiempo, muy simple. Si la velocidad es constante, yo lo que tengo es una función lineal, pero que no tiene pendiente, no tiene inclinación. Es horizontal esta función, porque es constante. Entonces, yo tengo el eje X, XY, en el X tengo el tiempo, en la Y tengo la velocidad, y por lo tanto, si la velocidad es constante positiva, quedará graficada por encima del eje de las X. En cambio, si la velocidad es constante negativa, quedará graficada por debajo del eje X. No me asusto con el negativo, simplemente entiendo que si tiene velocidad negativa, se está moviendo hacia la izquierda. Avanzo. Tenemos otra función, que es la de posición versus tiempo. Estas gráficas se logran con esta ecuación. Yo les voy dando distintos tiempos, 5, 10, 15 segundos, y voy construyendo esta gráfica. ¿Qué me encuentro? La primera gráfica me encuentro que la posición inicial es positiva y que la posición final también es positiva y mayor, entonces se está moviendo hacia la derecha, tiene una pendiente positiva. Si tiene una pendiente positiva, la velocidad es positiva y constante. En cambio, si la posición inicial es positiva, pero la posición final es positiva pero más chiquita, incluso hasta negativa podría ser, estoy teniendo una pendiente negativa, una inclinación hacia abajo, si ustedes observan, el ángulo se desplaza hacia abajo, y esta pendiente negativa me está hablando de que hay una velocidad negativa y constante. ¿Sí? Son las dos únicas gráficas que vamos a encontrar en este movimiento. Hacemos captura de pantalla si necesitan, doy unos segunditos y vamos a hacer un ejemplo. Ejercicio 3.36. Un hombre se encuentra frente a una montaña a 850 metros de ella y emite un grito. Si la rapidez del sonido es de 340 segundos, ¿después de qué intervalo de tiempo se escuchará el eco? Esta es una pregunta tomada en el examen. Acá vamos a hacer algunas estrategias antes. Cuando el hombre grita, el sonido va hacia la montaña y el eco choca contra la montaña y vuelve. Entonces la distancia real que recorre el sonido es un ida y vuelta. Por lo tanto, la distancia del sonido es 850 metros por 2. Va y vuelve. Perdón, acá no es por 2. Entonces estamos hablando de 1700 metros recorridos por este sonido. Va y vuelve. Ojo. Va y vuelve. Ya tengo la distancia, me están pidiendo el tiempo, entonces nos vamos a, por definición, como era la velocidad, en este caso nos da la rapidez. La única diferencia es que la rapidez me está dando módulo, ¿sí? El módulo de la velocidad, el número nada más. Entonces, si ustedes observan, vamos a, por definición, la velocidad es desplazamiento sobre tiempo, ¿sí? Esto es velocidad. Pero acá estamos hablando de rapidez, así que la rapidez no es vectorial, la voy a simbolizar con la B también, pero acá es distancia sobre tiempo. La rapidez me la dan 340, la distancia la tengo 1700, me están pidiendo el tiempo en que se escuchará el eco. Este tiempo está dividiendo, lo paso multiplicando, y esta velocidad que estaba multiplicando la paso dividiendo. Entonces el tiempo va a ser la distancia que recorre el sonido sobre la rapidez del sonido.
1.700 metros dividido 340 metros por segundo, simplificamos los metros y me da 5 segundos. Ese es el tiempo en el que se escuchará el eco si nos paramos frente a una montaña a 850 metros. Hacemos captura de pantalla, por favor. Acá hay, esto voy a aclarar que no rapidez. Bien. Avanzamos. Yo sé que le tienen miedo a las gráficas, así que yo quiero que empiecen a tener cariño con las gráficas, porque la gráfica es muy importante, me da toda la información que necesito. Entonces, he planteado resolver varias gráficas en esta clase. En el 3.57 habla que el diagrama representa las posiciones en función del tiempo de dos partículas, A y B, que se desplazan en la misma trayectoria recta. El desplazamiento de la partícula A hasta el encuentro es, me piden el desplazamiento de la partícula A. Antes que empezar a resolver, yo tengo que mirar la gráfica. Lo primero y fundamental es entender qué información me da la gráfica. Esto es lo primero en ver. Primero en ver. La gráfica es de posición versus tiempo. Como vimos antes, si la inclinación es positiva, esta tiene velocidad positiva constante. La A tiene velocidad, la velocidad A es positiva y constante, ¿sí? Miremos de dónde sale A. La posición inicial de A sale de menos 30, o sea que está a 30 metros a la izquierda del origen. ¿Sí? Entendamos un poquito qué hace A. Está a 30 metros del origen. En 6 segundos pasa por el origen, o sea que yo tendría, por ejemplo, de hecho después no me informa nada más, yo ya no tengo ninguna información respecto de A, podríamos pensar que esta posición la voy a tomar como posición final de A, va a ser 0 metros, fíjense, porque esto es segundo, estos 6 segundos está en 0 metros. Entonces hace 30 metros en un tiempo de 6 segundos. Con esos 3 datos yo perfectamente puedo sacar la velocidad de A. Entonces voy a decir, la velocidad de A, yo sé que es positiva, porque ya vi la pendiente, va a ser posición final 0, menos, ojo, menos 30. ¿Por qué menos menos? Porque la fórmula dice posición final menos la inicial, y en este caso la inicial también es negativa. Respeto esos negativos. Dividido el tiempo, que son 6 segundos. Entonces, 0 menos menos 30, menos por menos más, 30 dividido 6 es 5. La velocidad de A es 5 metros por segundo positivo. Va hacia la derecha. ¿Qué pasa con el B? Veamos qué pasa con el B. Ya vemos que la pendiente es negativa. Velocidad negativa de B. Izquierda, va a la izquierda, es constante. ¿Sí? Constante. Posición inicial de B está a 90 metros, fíjense que B está a 90 metros del origen, ¿sí? Y viene acercándose al origen, no es que baja, sino que se acerca. Él está a la derecha y se viene hacia la izquierda y llega al origen, fíjense que está llegando, acá, está llegando al origen, se me adelantó una fórmula que tenía acá. Está llegando al origen en 30 segundos. Bueno, acá, entonces voy a decir, la posición inicial de B, 90 metros. La posición final de B es 0, porque llegó al origen en un tiempo de 30 segundos. Saquemos la velocidad de B. Entonces va a ser posición final, 0, menos la posición inicial, 90, dividido 30 segundos. Ustedes hacen ese cálculo y me da menos 90, 0 menos 90 me da 90, me da menos 90, dividido 30, me da una velocidad de menos 3 metros por segundo. Sí.
No, la posición. Si estamos hablando de esto, recuerden, como dice acá la fórmula, la velocidad de A es posición final menos posición inicial sobre el tiempo. Entonces, la posición final, si ustedes observan, yo ya no tengo ninguna otra posición que me informan. Yo lo que tengo seguro acá es, yo tengo que elegir dos posiciones con sus respectivos tiempos para definir velocidad. Si ustedes observan, ya no tengo ninguna información más de A. Después de T6 no tengo más. Entonces elijo ese punto seguro. La posición inicial es en 30 negativos, en 0 segundos, y puedo pensar la posición final en este tramo desde 0 metros a 6 segundos. Si ustedes quisieran tener esta posición final, no la vamos a poder calcular hasta que no tengamos la velocidad de A. Por eso elijo este pedacito, donde está toda la información, y me asegura calcular la velocidad de toda la pendiente, de toda esta gráfica. Avanzo. Joya. Si ustedes observan acá, esto es muy importante de ver. Voy a ver si puedo cambiar el color y no ser tan desprolija. Vamos a poner acá el color acá. Esto es muy importante, cuando la gráfica es de posición versus tiempo y se cruzan las gráficas, esto se llama encuentro. A va hacia la derecha en la ruta y B se mueve hacia la izquierda. En ese punto me va a definir un tiempo que no conozco, un tiempo de encuentro y una posición de encuentro. ¿Sí? Ahí se encontraron, en algún momento se encontraron. Bueno, vamos a ver, porque lo que me está preguntando es, che, ¿cuánto se desplaza A hasta el encuentro? Entonces, ahí se encontraron. Vamos a seguir entonces viendo dónde está el encuentro. Cuando ustedes tienen una cita, un encuentro con alguna persona, ustedes, lo primero que se plantea es un lugar y un tiempo. Ambos tienen que coincidir en el mismo lugar en el mismo tiempo, y ahí se da el encuentro, si no, no. Entonces, para el encuentro, yo hablo que la posición final de A tiene que ser igual a la posición final de B. Ambas posiciones finales tienen que ser las mismas para que se encuentren. Lo había hecho un machetito y después me olvido. Bien. ¿Cómo calculamos las posiciones? Como lo vimos en la diapositiva anterior, la posición es posición final, va a ser igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Aplicamos la misma ecuación para ambos lados de la igualdad. Entonces, vamos a decir, la posición inicial de A más la velocidad de A por el tiempo de encuentro. Va a ser igual a la posición inicial de B. Ojo acá, yo voy a poner más, porque estoy respetando la fórmula, la velocidad de B por el tiempo. Vamos a reemplazar un poco la información. La posición inicial de A era menos 30 metros. Más la velocidad de A era 5 metros por segundo. El tiempo de encuentro no lo tengo. La posición inicial de B, 90 metros. Ojo acá, pero la velocidad de B es menos 5, perdón, ahí estoy haciendo, menos 3 metros por segundo. Ojo con esta velocidad, menos 3 metros por segundo por el tiempo, que no lo encuentro, no lo tengo, tiempo de encuentro. Entonces, menos 30 más 5 por el tiempo va a ser igual a 90 menos 3 por el tiempo. Ambos lados de la igualdad hay una variable y la misma variable que no tengo. Entonces vamos de un lado de la igualdad juntamos los tiempos y del otro lado de la igualdad juntamos las distancias. Este término que está restando lo voy a pasar para el otro lado sumando, y este término que está restando aquí pasa para el otro lado sumando. Entonces me va a quedar 5 metros por segundo por el tiempo de encuentro más 3 metros por segundo por el tiempo de encuentro va a ser igual a 90 metros más 30 metros. ¿Sí? Ordené un poco la información. Si ustedes observan, ambos términos tienen la misma variables, que no, la misma incógnita, entonces saco factor común. El tiempo de encuentro afuera del paréntesis va a ser 5 metros por segundo más 3 metros por segundo. 90 más 30 son 120 metros.
me va a quedar un tiempo de encuentro, esto es 8 por 8 metros por segundo, igual a 120 metros. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo. El tiempo de encuentro va a ser 120 metros sobre 8 metros por segundo. Simplifico y cuando ustedes resuelven, 120 dividido 8 me da 15 segunditos. En 15 segundos se han encontrado. Entonces ese tiempo de encuentro que está acá son 15 segundos. Con esos 15 segundos voy a salir a buscar el desplazamiento de A. Voy a volver a cambiar. Con estos 15 segunditos voy a buscar el desplazamiento de A. Intento ser lo más prolija que pueda. Dijimos, vamos acá a esta fórmula, la velocidad, ¿sí?, es desplazamiento sobre tiempo. Si yo quiero el desplazamiento, este tiempo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, si yo quiero el desplazamiento de A, va a ser igual a la velocidad de A por el tiempo de encuentro. El desplazamiento de A va a ser igual a 5 metros por segundo por 15 segundos. Simplifico las unidades y si es desplazamiento, correctamente me tiene que quedar n metros. 5 por 15 me da 75 metros, es lo que vale el desplazamiento que realizó A hasta el encuentro. Desplazamiento de A hasta el encuentro. Vayan sacando captura de pantalla y les agrego algún. ¿Qué? Ustedes dirán, es un montón el despeje. Bueno, yo tengo que hacer paso por paso. Seguramente hay gente que puede ir achicando estos pasos, estos factor común, ¿sí? Eso está en la habilidad de cada uno. Yo tengo que hacerlo paso por paso para que quede bien entendido para todos. Hacemos captura de pantalla y avanzo. Bien, sigo. Un problemita de encuentro, es como el anterior, se encuentran, pero acá no está graficado con el sistema de coordenadas de X. Vamos a ver qué me plantea el 3.6. Dos autos circulan por la misma calle recta en sentidos contrarios. Ambos se mueven con velocidades constantes. Sí. Sí. No, desplazamiento. Si yo quiero la posición, ¿sí?, me va a dar distinta. La posición final de A va a ser igual a la posición inicial, que me da menos 30, más la velocidad de A, 5 metros por segundo, por 15 segundos, me da una posición final de A de 45 metros. Si ustedes observan, si yo acá llegué al 45, ¿sí?, el desplazamiento, la diferencia que hay entre la posición inicial y la posición final, me va a dar el 75. Si ustedes dicen, pero tiene que coincidir todo, bueno, miren, hagámoslo. La posición, el desplazamiento lo voy a calcular de otra manera. Miren, la posición final de A lo acabo de sacar, 45 metros. Menos la posición inicial de A, menos 30. Menos por menos, más. 45 más 30 son 75 nuevamente. ¿Sí? Esto quiero que entiendan que si me piden el desplazamiento es la distancia que recorrió en línea recta de dónde sale, que es el menos 30, a dónde llega, que es el 45. Entonces, ojo, si me piden posición final es 45. Esta es la posición final. Pero si me piden desplazamiento es 75. Es la distancia que hay entre la posición inicial y la... ¿Sí? Por eso es importante que tengan claro la diferencia entre desplazamiento y distancia, o posición, por supuesto. Avanzo. Bueno, vamos a rabiar un ratito con este. No hay que rabiar tanto. Hay que pensarlo en sencillo. Siempre yo les propongo lo mismo. Si ustedes empiezan a complicar con las resoluciones porque lo han encarado mal, ¿sí?
Primer dato importante, ambos autos circulan por la misma calle en sentidos contrarios. Ambos se mueven con velocidad constante. Esta palabra es clave, velocidad constante. Automáticamente me dispara todas las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Cuyos módulos son respectivamente 72 kilómetros por hora y 54 kilómetros por hora. El que marcha a 54 kilómetros por hora pasa a las 8 de la mañana por la ciudad A. Entonces, este está saliendo en un tiempo inicial de A 8 de la mañana. Y esa velocidad, abro el ojo, va a la izquierda, es negativa. La velocidad de A es menos 54 kilómetros por hora. Se olvidaron de ese negativo y van a estar trabajando al cohete, ¿sí? Ese negativo es fundamental, fundamental. Se lo olvidan y hacen todo mal, ¿bien? Por eso con tranquilidad analizo para que todo lo demás salga bien. Ustedes ya saben pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Voy a omitir este paso, pero les tendría que dar 15 metros por segundo, menos 15 metros por segundo. Ok, sigo. En el mismo instante, el otro auto pasa por la ciudad B, o sea que el tiempo inicial de B también es 8 de la mañana, ¿sí? Y este parte con una velocidad B, ¿sí? De 72 kilómetros por hora. Como va hacia la derecha, ya me quedo tranquilo que esto es positivo. Y también hago el pasaje a metros por segundo y me queda 20 metros por segundo. ¿Sí? Ok. Dice que el encuentro, si ambos autos se cruzan, se van a cruzar, o sea que acá este auto va por aquí y acá se encuentran los autos, ¿no? El tiempo de encuentro es 8 horas, 3 minutos, 20 segundos. O sea que si ambos parten a las 8, 3 minutos, 20 segundos después se están encontrando. Ok, entonces el tiempo de encuentro, por una cuestión de facilidad, trabajemos todo en metros por segundo. ¿Por qué les aconsejo trabajar todo en metros por segundo? Porque son unidades que me las puedo imaginar. Ustedes se pueden imaginar que hace 20 metros en un segundo, ¿sí? 20 metros yo lo puedo estimar, ¿bien? Ya cuando hablo de 50 kilómetros, yo no puedo imaginar eso. Entonces, mi consejo es trabajen en metros por segundo y al final hacen el cambio necesario. Entonces dijimos que si ambos parten a las 8 de la mañana, pero finalmente se están encontrando a las 8, 3 minutos, 20 segundos, el encuentro se da 3 minutos, 20 segundos después. 3 minutos, 1 minuto son 60 segundos, 3 por 6, 18, son 180 segundos, esos 3 minutos, más 20 más, se están encontrando unos 200 segundos después. Ese es el tiempo de encuentro. ¿Sí? ¿Se va viendo? Ok, bueno, vamos a ver las distancias entonces. Planteo lo mismo, encuentro la posición final de A es igual a la posición final de B. Acá se da el encuentro. Planteamos la ecuación. La posición inicial de A más la velocidad de A por el tiempo de encuentro es igual a la posición inicial de B más la velocidad de B por el tiempo de encuentro. Cuando yo planteo esto, acá tengo que recordar los signos. Ojo, le voy a poner acá, ojo, signos. ¿Sí? Importantísimo. La posición inicial de A no la sé. No sé de dónde partir. Entonces, a alguien yo le tengo que poner la posición inicial 0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de color como para que me ayude un poco. Y voy a decir, yo voy a definir que B es el que está partiendo con una posición inicial 0. Y esta es la distancia que yo no sé. ¿Sí? Esto yo no lo sé. Entonces, el que no conozco es la posición inicial de A. Esta realmente no la conozco. ¿Bien? Porque a mí lo que me están pidiendo, che, ¿cuál es la distancia que hay entre A y B? Ok, sigo. Vamos a cambiar, soy un poco lenta con esto. Sigo. Entonces digo, la posición inicial de A no la tengo. Me dice la fórmula más velocidad de A. Ojo, A va a la izquierda. Entonces, menos 15 metros por segundo, pues ya lo había pasado. Ya lo había pasado, me estoy olvidando. Que ya habíamos hecho este trabajito previo.
Entonces acá tengo 15 metros por segundo por el tiempo de encuentro, que son 200 segundos, igual a la posición inicial de B, que es 0, la puedo tachar, que es 0, más la velocidad de B, que son 20 metros por segundo por 200. Ok, ¿qué es lo que no tengo? La posición inicial de A. Este término que está restando lo paso sumando, entonces la posición inicial de A va a ser igual a, se va, 20 por 200, 20 metros por segundo por 200, más 15 metros por segundo por 200. Simplificamos segundos con segundo, me va a quedar todo en metros, lógico, porque estoy buscando una distancia. Cuando resuelvo, esto me da 7000 metros. Bueno, y si las opciones están en kilómetros, yo sé que un kilómetro son 1000 metros, entonces son 7 kilómetros. Termino el ejercicio. Esa es la distancia inicial de A. Por lo tanto, yo puedo entender que ambos vehículos estaban a 7 kilómetros de distancia cuando partieron. Hacemos captura de pantalla, por favor. Ok. Muy bien. Avanzamos. Segundo movimiento. El movimiento anterior, el movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento que existe en la naturaleza, pero por tramos. Lo más natural es encontrarme con este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Uniformemente variado. O sea que si se mueve, hay un cambio de posición. Estas posiciones, si yo las uno, forman una recta, pero su velocidad va a estar cambiando constantemente. Entonces, esa es la característica fundamental, que la velocidad cambia uniformemente con el tiempo. Si la velocidad cambia, acá aparece un concepto clave, que es la aceleración. La aceleración es la causa del cambio de velocidad. Y la velocidad es proporcional al tiempo, lógico. Si aumenta el tiempo, entonces va a aumentar la velocidad en el caso de que esté acelerando, ¿sí? Y va a disminuir si está frenando, pero es proporcional. Y la distancia recorrida es proporcional, pero al tiempo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en un segundo, cada vez que yo vaya más rápido, voy a ir recorriendo más distancia. Entonces, la primera ecuación más importante que tenemos es la aceleración. La aceleración también es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una dirección y sentido. Si es positiva, puedo pensar la que va a la derecha. Si es negativa, puedo pensar la que va a la izquierda. Y de lo que me define la aceleración es el cambio de velocidad. La causa si está cambiando la velocidad es porque alguien aceleró o alguien frenó. Pero acá está el cambio de velocidad dividido el tiempo. Esa es la primera ecuación que tenemos. Y de esta se desprenden varias ecuaciones con algunos arreglos matemáticos que no tiene sentido que ustedes ahora los vean, pero ustedes tienen que tener claro estas ecuaciones. De la ecuación anterior de aceleración se puede despejar esta, que es bastante coherente como se plantea. Fíjense, la velocidad final que alcanza el auto, ¿de qué depende? Y de la velocidad inicial. ¿Con qué velocidad yo ya empecé a observarlo? Y más aquí, ¿cuánto tiempo estuvo acelerando? Porque no es lo mismo que acelere 10 segundos a que acelere 30 segundos. La velocidad final va a depender de esto, de cuánto tiempo estoy acelerando. Otra ecuación muy importante, la ecuación posición, como la anterior. Esta ecuación posición, esta ecuación horaria, es fundamental para este movimiento, porque me va a decir en cada segundo que vaya transcurriendo en dónde está el cuerpo. Entonces la posición final depende de la posición inicial, depende de la velocidad inicial por el tiempo y depende de un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y hay otra ecuación importante también, si ustedes observan, esta primera y esta tercera me está dando la velocidad final, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Ambas me dan la misma información, logro la misma información, pero esta depende del tiempo. O sea, si a mí me dicen cuál es la velocidad final a los 6 segundos, tendré que ocupar la primera.
Pero si a mí me dicen cuál es la velocidad final a los 600 metros, estoy hablando de distancia, ¿sí? Entonces ya el dato que me dan es distinto. Entonces cuando a mí me dicen, bueno, la velocidad final a una determinada distancia, la voy a calcular como sigue. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Recuerden que yo quiero velocidad final, no velocidad final al cuadrado, así que este cuadrado que es potencia pasa para el otro lado de la igualdad como raíz al final. Bien, avanzo un poquito más. Esto es teoría. Importantísimo, signos de la aceleración. Y esto también lo han experimentado ustedes. Fíjense, si ustedes tienen velocidad positiva, se están moviendo a la derecha y empiezan a acelerar hacia la derecha, su velocidad va a ir aumentando. La velocidad aumenta y es positiva. Entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, mi velocidad es creciente. Pero lo mismo pasa si yo me muevo a la izquierda y acelero hacia la izquierda. Entonces mi velocidad va a aumentar, pero mi velocidad es negativa. Me estoy moviendo a la izquierda, nada más. Por eso sigo pensando que mi velocidad es creciente, aunque sea negativa. Es creciente, no me asusto con el negativo, solamente me dice que va a la izquierda. Ahora, si yo me muevo a la derecha, pero alguien me tira hacia la izquierda, ¿sí? Me va a ir frenando. ¿Qué me va a pasar? Y me muevo a la derecha, esa es mi velocidad, pero la aceleración es hacia la izquierda. Por lo tanto, la velocidad disminuye, mi velocidad es positiva, pero va a ir disminuyendo. Ahora, si yo me muevo a la izquierda, ¿sí? Pero mi aceleración es hacia la derecha, estos vectores se oponen, entonces mi velocidad disminuye, mi velocidad es negativa, porque yo me muevo a la izquierda, pero cada vez va a ser más chiquita. Por ejemplo, menos 30, menos 28, menos 26, menos 24, hasta que frene. Por eso se habla de un movimiento rectilíneo uniforme variado desacelerado. Mi velocidad decrece. Sumamente importante tener en cuenta los signos. Por eso les hablo de esos negativos que si ustedes se olvidan en los cálculos, van a arruinar todo el esfuerzo y el trabajo que van a hacer. Hacemos captura, por favor. Vamos. ¿Todo bien? Seguimos. Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme variado. 3 gráficas, sumamente sencillas y fáciles, no hay que asustarse. Si la aceleración es positiva, lo único que yo tengo claro es que la aceleración es constante. Y si es constante, la función que yo voy a graficar es una horizontal, por arriba del eje X, porque acá está el 0, acá van a estar los positivos, y para acá abajo van a estar los negativos, por supuesto. Entonces yo necesito una función constante positiva. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Bueno, si la velocidad inicial es positiva, y le agrego una aceleración positiva, acabamos de decir que la velocidad va a aumentar. Y entonces, lógico, la gráfica de velocidad va a ser una pendiente positiva. La velocidad crece. Esta gráfica la voy a lograr si yo calculo la velocidad final con esta fórmula. Entonces me dan la velocidad inicial, un cierto tiempo después, pongámosle 10 segunditos, yo agrego estos 10 segundos a la fórmula, me da la velocidad final y puedo graficarla perfectamente. Con 2 puntos yo puedo determinar, o sea que esta gráfica, si yo tengo la velocidad inicial y la velocidad final, la grafico. Ya está, velocidad inicial y velocidad final. Con esos 2 puntos yo grafico velocidades. Y las posiciones van a ser una parábola, una función cuadrática, ¿sí? ¿Qué es lo importante tener en cuenta acá? Que para graficar esta función cuadrática, necesito de la fórmula, esta tan importante, ecuación horaria. Posición final es igual a posición inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como mínimo, yo no necesitaría, mi consejo es unos 3 tiempos, ¿sí?
por ejemplo, 2, 4, 6 segundos, o 5, 10, 15 segundos. ¿Sí? Yo con 3 tiempos voy a poder ver la concavidad, la curvatura de esta función. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Que si esta función es cóncava hacia arriba, yo hablo de aceleraciones positivas. Y como vamos a ver en la diapositiva que sigue, si es cóncava hacia abajo, cuando yo grafique, significa una aceleración negativa. ¿Bien? No sé si necesitan captura de pantalla. Vamos. Esta curvatura, esta función cuadrática, depende de esta fórmula que es una cuadrática, ¿no? Fíjense, acá está el término cuadrático, el lineal y el término constante. Vamos. ¿Qué pasa cuando la aceleración es negativa? Bueno, lo esperable. Una aceleración es constante, es negativa, entonces voy a graficarla por debajo del eje X. ¿Qué pasa con la velocidad? Miremos. Si la velocidad inicial es positiva y le estoy agregando una aceleración negativa, acá tienen signos opuestos. Por lo tanto, me va a provocar un movimiento desacelerado. O sea que la velocidad final va a ser más chiquita que la inicial. Entonces esto es una pendiente negativa. ¿Sí? Esto es una velocidad positiva, pero que disminuye. Siempre son velocidades positivas, fíjense, porque estoy por arriba del eje. O sea, esto puede valer 30 y acá está valiendo 10. O sea, son velocidades positivas, pero cada vez más chiquitas. Recuerden que esta gráfica la puedo calcular, la puedo graficar con esta función, ¿sí? Dándole tiempos e indicando una velocidad inicial y una velocidad final. Yo esta gráfica la tengo lista. Lo mismo que la anterior, armamos la función cuadrática de posición. Esto me va a dar una función cuadrática cóncava hacia abajo. ¿Sí? Una cóncava hacia abajo. Por lo tanto, estoy hablando de una aceleración negativa. ¿Bien? Grafiquen lo mismo, 3, 4 tiempos para poder ver bien la concavidad de esta gráfica. Y nos vamos. Este ejercicio me parece sumamente interesante. Hay que tener varios detallitos presentes, ¿sí? Acá me confirma lo que estoy hablando. Ok. Sí, vamos. ¿En esa? ¿Estamos? Ah, estamos. Acá hay que abrir el ojo, hay muchos datos, ¿sí? Entonces, mi consejo es leamos con tranquilidad el enunciado. Cuando tengo bien entendido el enunciado, arrancamos. Un guardabosque conduce una camioneta a 45 kilómetros por hora. Bueno, yo voy poniendo los datos. La velocidad de la camioneta es 45 kilómetros por hora. A la derecha sí que es positiva. Hago el pasaje. Estoy hablando de unos 12,5 metros por segundo. ¿Bien? Cuando un venado salta a 60 metros delante de la camioneta en un camino recto. Acá tenemos el venadito. ¿Dónde estoy? Mi lapicera está acá. Bien, acá está el venadito a 60 metros. Ok. Después de un tiempo de reacción, ¿sí? Después de un tiempo de reacción, este hombre siguió andando, porque de aquí a que el cerebro le llegue la información y apriete el freno, hay un tiempo de reacción, ¿sí? El guardabosque clava los frenos, generando ahí que el vehículo tenga una desaceleración. Pero mientras tanto, él siguió andando, ¿sí? Con esta velocidad constante. Esto es lo importante de entender, que él sigue andando hasta que puede aplicar los frenos. Él sigue andando a una velocidad de 12,5 metros por segundo y recién aquí aprieta la aceleración, aprieta el acelerador, perdón, el freno, disculpen, y aplica una aceleración de -3. ¿Bien? Bueno, el tiempo de reacción es el tiempo que transcurre entre la percepción de una señal para detenerse y aplicar los frenos, lo que les dije recién. Bueno, ¿quieren saber cuál es el tiempo de reacción? ¿Sí? Que permite no atropellar el venado. ¿Cuánto es el tiempo donde él tiene que accionar los frenos para que no atropelle el venado? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, bueno, con estas condiciones,
si estamos acá en estas condiciones, ¿en cuánto tiempo frena? Entonces, primero, ¿en cuánto tiempo frena? Tiempo para frenar. Si frena, estoy hablando que la velocidad final es 0. Sí. Porque en la unidad 1 ustedes tienen que aprender a pasar de kilómetros a metros y de horas a segundos. ¿Sí? No por mala voluntad, chicos, pero que si no, no llego. ¿Sí? Lo voy a plantear nada más, 45 kilómetros por hora, punto fracción. 1 kilómetro, lo pongo abajo para que se simplifiquen, son 1000 metros. Y 1 hora que está abajo, lo pongo arriba, son 3600 segundos. ¿Sí? Multiplico 45 por 1000, dividido 3600 y me tiene que dar el 12,5. ¿Bien? Entiendan que no es mala voluntad, pero esto debería estar aprendido. Pónganse a repasar, por favor. Bien, entonces, primer punto. El tiempo para frenar. Palabra clave, si frena es velocidad final 0. Saquemos entonces. Habíamos dicho que la velocidad era desplazamiento sobre tiempo. Quiero tiempo. Esto que está dividiendo pasa multiplicando, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces el tiempo va a ser... perdón. Acá me quedé con la fórmula del movimiento anterior. Disculpen un segundo. Acá. El tiempo para frenar. Disculpen, me quedé... entre que contesto, escribo. Se me complica. Bien. Entonces, tiempo para frenar. Por definición dijimos que la aceleración era velocidad final menos inicial sobre tiempo. Si ustedes observan, no tengo tiempo. La aceleración me la dan, que es una aceleración de frenado, menos 3. La velocidad final la tengo, que es 0, y la velocidad inicial, 12,5. Este tiempo que está dividiendo lo paso multiplicando y la aceleración la traigo dividiendo, y entonces voy a poder calcular. El tiempo es velocidad final menos inicial sobre aceleración, menos 3 metros segundo cuadrado. 12,5 negativos dividido menos 3 negativos me va a dar un tiempo de 4,16 periódicos que yo puedo aproximar a 4,17 segundos. O sea que este hombre en 4 segundos, aquí, a partir de esta situación, en 4 segundos se detiene. Bueno, pero ¿cuánta distancia recorre en esos 4 segundos? Vamos a ver si lo chocó al venado o no. Segundo, entonces, veamos la distancia. Distancia de frenado. La distancia es velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? 12,5 metros por segundo. Por el tiempo, 4,17 segundos. Más 1/2 de menos 3 metros segundo cuadrado por el 4,17 segundos al cuadrado. Así como está, lo ponen en la calculadora. 12,5 por 4,17 más 1/2 por menos 3 por 4,17 al cuadrado, y les tiene que dar una distancia de 26 metros. 26,04 metros, 26 metros. Esta es la distancia, o sea que acá tengo 10, 26, más o menos acá en el 34, aprox, ¿sí? Estos necesita para frenar unos 26,4 metros, ¿sí? O sea que está teniendo unos 30 y pico metros para que reaccione este hombre. ¿Bien? Vamos entonces. Entendamos esa diferencia. Entonces, el tercer paso. La distancia total es 60 menos estos 26,04 metros, me está dando una distancia para que reaccione de 34, esto lo redondeé, ¿no? 26, 60 menos 26 me da 34 metros. Para reaccionar. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo implica esto? Entonces dijimos que este hombre tiene unos 34 metros para reaccionar. Saquemos ese tiempo. Entonces acá, ojo, el cuarto punto, ojo, le voy a poner porque es muy importante, estamos con velocidad constante en esta parte, porque él, esta primera parte, hasta que reacciona, él sigue andando a 12,5 kilómetros, sí, perdón, 12,5 metros por segundo.
Ahora sí, me vuelvo al movimiento rectilíneo uniforme y digo, la velocidad es distancia sobre tiempo. Quiero tiempo, está dividiendo, pasa multiplicando, está multiplicando la velocidad, pasa dividiendo. Entonces este tiempo que va a ser el de reacción va a ser la distancia que tengo para reaccionar, 34 metros, dividido la velocidad con que iba el hombre de la camioneta, 12,5 metros por segundo. Simplificamos los metros, me queda en segundo, es correcto, porque es lo que ando buscando, un tiempo, y esta división me da 2,72 segundos. Ese es el tiempo de reacción. Ese tiempo es el que tiene entre que ve el venado que se cruza y aprieta el freno. ¿Sí? Si se pasara 3 segundos, bueno, lamentablemente el venado no estaría contando el cuento. ¿Sí? Tomamos captura de pantalla, por favor. Cuando van dando, ¿sí? Hasta que aplica el freno, es MRU. Aplicó el freno y pasa a ser un MRV variado. Entonces, él hasta que no aplique los frenos es un MRU. Aplicó el freno, pasa a ser un MRU variado. Por eso es que aquí el paso 1, 2 y 3, en la última parte, es el variado, ¿sí? ¿A dónde estoy aquí? A ver, ¿dónde estoy aquí? Estos 3 primeros puntos es el MRUB. El último, ¿sí? Ya es el movimiento rectilíneo. Hasta que no aplique frenos, chicos, esto es uniforme. ¿Avanzó? Listo. Gráficas, otra vez. Le van a perder miedo, es sencillo. Tienen que ser muy detallistas. Tienen que observar la gráfica. 3.55. La figura esquematiza el diagrama posición-tiempo para dos móviles A y B que se desplazan por una misma trayectoria rectilínea. ¿Cuál es la posición del móvil B a los 6 segundos? Ok, vamos a ver qué pasa. Lo de siempre, miro la información de la gráfica. Posición versus tiempo. En la única gráfica que el cruce de estas funciones es cuando existe este cruce, es encuentro. Se escucha un gatito, paren por favor, el micrófono. Amo los gatos, pero paremos el micrófono. Ok. Entonces, cuando yo, en el único momento de que considero que es un encuentro, es cuando la gráfica es de posición versus tiempo. Posición versus tiempo. Analicemos un poco la información. ¿Qué información me da del móvil A? Bueno, que la posición inicial es 9 metros a la derecha del origen, que se viene hacia el origen y logra alcanzar el origen a los 10 segundos. O sea que la posición final de A la puedo considerar 0 en un tiempo de 10 segundos. ¿Sí? Pendiente negativa, línea recta, esto es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces sacamos, esto es un movimiento rectilíneo uniforme, sacamos velocidad de A. Posición final, 0. Menos la inicial, 9. Dividido 10 segundos. La velocidad de A va a ser 0 menos 9 dividido 10, menos 0,9 metros por segundo. Esto es velocidad constante hacia la izquierda, por eso baja la gráfica. ¿Qué pasa con el B? Y no me da mucha información. Lo único que yo sé, que la posición inicial de B es 0. Y que a los 6 segundos se encuentra con A. Nada más. A los 6 segundos se encuentra con A. Entonces no puedo insistir con sacar información de B porque no me dan más nada. Entonces sigo trabajando con A. Saquemos qué posición tiene A los 6 segundos. Porque sé que ahí es la misma posición que tiene B. Entonces la posición final de A va a ser igual a la posición inicial de A más la velocidad de A por el tiempo. ¿Sí? La posición final de A va a ser la posición inicial, 9 metros, más
menos 0,9 metros por segundo por un tiempo de 6 segundos. Así como está, lo ponen en la calculadora. 9 más menos 9.0 menos 0.9 por 6. Hay algunas calculadoras que necesitan este paréntesis, otras no, pero debería darles esto una distancia, una posición de 36 metros. Entonces, si A en este punto alcanzó los 3,6, perdón, nada que ver, 36, ¿cómo puede ser? Los 3,6 metros, B también lo hizo porque allí es donde se cruzan las gráficas. Y entonces la posición de B a los 6 segundos es 3,6 segundos. ¿Bien? 3,6 metros, perdón. Esa es la posición para A y B a los 6 segundos. Hacemos captura de pantalla y avanzamos. Fíjense, algo más para aclarar. Fíjense que las gráficas, una es recta, pendiente negativa, entonces la A me habla de un movimiento rectilíneo uniforme. Esta es una parábola, cóncava hacia arriba, movimiento rectilíneo uniforme variado con aceleración positiva, pero no sé nada más. Y esto es velocidad negativa constante. Ya las gráficas me están diciendo los tipos de movimiento que tienen. Seguimos. Último tema. Caída libre, tiro vertical. ¿Qué podemos decir de la caída libre y tiro vertical? Fundamentalmente que son casos particulares del movimiento rectilíneo uniforme variado, que son los movimientos que presentan los objetos bajo la influencia gravitatoria. Vivimos dentro de un campo gravitatorio, somos eternos prisioneros de este campo, por nuestros propios medios no vamos a poder escapar del campo gravitatorio, tendremos que subirnos a un cohete de la NASA y salir a una gran velocidad, no quiero asustarlos, pero a una gran velocidad para poder escapar de este campo gravitatorio. Dato de Colombia. La aceleración gravitatoria, la aceleración de la gravedad terrestre, esta aceleración, cuando ustedes saltan y naturalmente caen de nuevo hacia la superficie terrestre, están acelerados verticalmente hacia abajo por una aceleración de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ese menos significa que es vertical hacia abajo. ¿Sí? Cada vez que ustedes saltan, caen con una aceleración de menos 9,8. Bien. Fíjense este esquemita. Esto es el tiro vertical. Esta primera parte es el tiro vertical. ¿Por qué? Porque yo lanzo hacia arriba un cuerpo, verticalmente hacia arriba, pero en el camino se encuentra con la aceleración de la gravedad que es verticalmente hacia abajo. O sea que yo, si quiero ver el tema de los signos, la velocidad es positiva porque va hacia arriba, pero la aceleración de la gravedad es negativa, entonces en este primer movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, desacelerado. Va a ir frenando. Y lógico, va a ir subiendo hasta que, por una cuestión de diagrama, esto va en la misma línea, ¿no? Pero lo voy a curvar porque ya analizamos la caída, ¿sí? Pero esto va en la línea. Sube y baja en la misma línea. Va a ir subiendo, su velocidad va a ir disminuyendo, ¿hasta cuándo? Hasta que logré la velocidad cero. Punto importantísimo, si logré velocidad cero, estoy en la altura máxima. ¿Sí? Estoy en la altura máxima. ¿Qué pasa? Logré la altura máxima, la gravedad sigue actuando y ahí me obliga a caer. Se me fue el cuerpo, ¿no? Obliga a caer. Y entonces, ¿qué me encuentro acá? En esta vuelta, que es la caída libre, que la velocidad es negativa porque apunta hacia abajo y se encuentra con una aceleración de la gravedad que también apunta hacia abajo. Entonces, esta segunda parte del movimiento es un movimiento acelerado, movimiento rectilíneo uniforme variado, acelerado. La velocidad va a ir aumentando siendo negativa. No me tengo que asustar con el negativo, simplemente me indica que va hacia abajo. ¿Bien? Las mismas ecuaciones que el movimiento anterior, porque esto es un acelerado o un desacelerado. ¿Sí? Datos a tener en cuenta. Si ustedes observan, está dividido, entonces, este dibujo en general, ¿no? Entonces yo puedo entender que lo que demoró de ir de B1 a B2, el tiempo es exactamente igual que va, ¿sí?
de A a B, perdón, de B1 a B2 es el mismo tiempo que va de B4 a B5. ¿Sí? Es simétrico este movimiento. ¿Bien? Y el tiempo que demora de B2 a B3 es exactamente igual al que demora de B3 a B4. ¿Sí? Acá está, yo lo he nombrado por AB, BC, ¿bien? Pero es lo mismo. La velocidad con que, perdón, ojo acá con la palabra, ¿no? Rapidez habla del número nada más, no de la dirección y sentido. Si acá fue disparado con una velocidad de 15, con una rapidez de 15, pero es vertical hacia arriba, acá está volviendo al mismo nivel también con una rapidez de 15, pero es vertical hacia abajo. Por eso no hablo de velocidad, hablo de rapidez, del número. Y si acá a mitad de camino, pongamos que va a 10, a la misma altura a la vuelta también va a ir a 10 metros por segundo, pero vertical hacia abajo. Y bueno, y la velocidad, ahora si yo hablo de velocidad, velocidad 1 es distinta a velocidad 2. Distinta porque tienen dirección y sentido distinto, no por el número. Y bueno, y como les dije, B3, si es 0, estamos en la altura máxima. Avanzo. Ok. Les dije que esto era simétrico. Entonces, el tiempo que demora en subir, el tiempo que demora en subir es el mismo que demora en bajar si logré la altura máxima. Abro el ojo si no llego al mismo nivel, ¿sí? ¿Cómo sacamos el tiempo de subida? Fácil. Miremos la mitad miremos esta mitad. A esto la considero velocidad inicial y a esto la puedo considerar velocidad final, porque estoy mirando la mitad del sistema, la mitad del movimiento. Entonces digo, el tiempo, recuerden, por ejemplo, que la aceleración era velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿sí? Aquí. ¿Estamos? Ok. Entonces, por definición, en este movimiento decíamos que la aceleración era velocidad final menos inicial sobre tiempo. Adaptamos un poco la historia y decimos, bueno, la gravedad va a ser velocidad final menos inicial sobre tiempo. Porque ahora la aceleración es una aceleración puntual, siempre va a valer menos 9,8. Este tiempo es el que quiero evaluar, esto que está dividiendo lo paso multiplicando, esto que está multiplicando lo paso dividiendo, es lo que tengo acá. Pero en esta primera parte del movimiento, la velocidad final, ¿cuánto vale? 0. Entonces ese término se va. Esta va a ser menos velocidad inicial, supongamos menos 15, dividido menos 9,8. Así que estos menos también se van. Y yo puedo calcular fácilmente que la velocidad, el tiempo de subida es la velocidad inicial con que fue disparado dividido la gravedad, que es exactamente igual al tiempo de bajada. Y si yo dijera, bueno, ¿y cuánto es el tiempo de vuelo de todo este movimiento? Básicamente es 2 veces el tiempo de subida. Porque voy igual, subo y bajo. Hacemos captura de pantalla y vamos a hacer algún ejemplo. Vamos a empezar con algo tranquilo y después nos vamos a poner a navegar. Bien. 3.28. Una piedra cae libremente, palabra clave, cae libremente. Quiere decir que no es lanzado, que su velocidad inicial es 0. Lo suelto, simplemente yo lo suelto, velocidad inicial 0. Lo suelto, lo toma la gravedad y lo empieza a acelerar hacia la superficie. De hecho, acá también me dice, parte del reposo, 0. Todo esto me confirma que es 0 la velocidad inicial. Chicos, porfa. Perdón, vamos para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, se fue. Sí, va. Una piedra cae libremente, partiendo del reposo. La pregunta es, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 30 metros por segundo? Bien. Acá la velocidad, acá tendría que ser negativa, ¿sí? Porque va hacia abajo. Esto hay un detalle nada más. Podrían preguntarme la rapidez, que es lo mismo. Entonces, vamos a indicar. La velocidad, dijimos, parte del reposo, tengo la gravedad. ¿Cuánto tiempo tarda? Entonces decimos que la aceleración era velocidad final menos inicial sobre tiempo.
despejo el tiempo de acá, va a ser velocidad final, menos 30 metros, menos la inicial es 0, sobre la gravedad terrestre, que es menos 9,8 metros segundo cuadrado. Si ustedes hacen este cálculo, menos 30 menos 0 dividido menos 9,8 me da 3,06 segundos. Tiempo siempre positivo, no existen los tiempos negativos para la física, ¿sí? Cuando ustedes prenden un cronómetro, el tiempo avanza. Entonces, si aparece un tiempo negativo, algo están haciendo mal. ¿Bien? B. ¿Qué distancia ha recorrido a los 3 segundos de iniciada la caída? ¿Qué distancia ha recorrido? ¿Sí? Bueno, ya avanza 3 segundos, va cayendo, 3 segunditos. Bueno, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es esta distancia? Entonces, como me están dando segundos, tomamos la ecuación de distancia. Acá voy a hacer un pequeño cambio. Como yo estoy trabajando en el eje Y, voy a decir delta Y en vez de delta X, ¿no? ¿Sí? Porque estoy en el vertical. Entonces, la altura, en este caso, de la distancia, es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial es 0, 0 por cualquier número es 0, así que ese término se va, y por lo tanto me va a quedar que lo voy a resolver como un medio por menos 9,8 metros segundo cuadrado por un tiempo de 3 segundos, como me lo indica acá, como me lo indica la opción. 3 segundos al cuadrado. Así como esta la ponemos en la calculadora, un medio por menos 9,8 por 3 al cuadrado, y me da menos 44,1 metros. Es correcto que sea negativo, porque esto indica que va cayendo. Esto cae, ¿sí? Avanzo. C. ¿Cuál es la velocidad luego de recorrer 5 metros? O sea que yo quiero saber, bueno, cayó 5 metros. ¿Cuál es la velocidad que tiene? O sea, acá me está pidiendo una velocidad final, pero el dato es distancia. Ok, entonces digo, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia, que en este caso va a ser altura. Entonces digo, velocidad inicial se va, porque 0 al cuadrado es 0, más 2 por menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por la altura. Acá hay que ser ágil, ¿sí? Y entender que si esto viene cayendo, estos 5 metros son negativos. Aunque no me lo diga el enunciado, pero yo tengo que tener en cuenta que si es hacia abajo, es negativo. Si ustedes ponen positivo acá, les va a dar error en la calculadora. ¿Por qué? Porque yo no quiero la velocidad al cuadrado, yo quiero la velocidad final nada más. Entonces este cuadrado pasa para aquel lado de la igualdad como raíz. Entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz de todo esto. 2 por menos 9,8 metros segundo cuadrado por menos 5, menos por menos más, ¿sí? Y esta raíz, ahí sí se va a poder sacar porque es positiva, y me da 9,89 metros por segundo. Ojo que esta velocidad es negativa, lo agregan ustedes, porque acuérdense que no existen las raíces para números negativos en los reales, ¿sí? En números reales no vamos a poder sacar, prueben poner menos 4, raíz de menos 4, y no les va a dar, les va a dar error. Entonces, entendiendo que esta distancia que cae es menos 5, yo voy a lograr una raíz positiva y puedo calcularla. Esto lo agrego, entonces la velocidad es negativa porque cae, ¿sí? Porque cae. Lo agrego. No temo en agregar estas cuestiones porque no me lo da la matemática, lo tengo que entender yo por definición. Y el último, y estamos cerrando. D. ¿Cuánto tarda en recorrer 100 metros? Vuelvo a lo mismo. Si yo quiero ahora, en vez de 5 metros, entender 100 metros, también está cayendo. Tengo que abrir el ojo, es negativo esto. Bien. Me voy a la ecuación larga. Yo digo, mira, la altura la puedo sacar como la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
Ok, velocidad por tiempo es 0 porque la velocidad inicial es 0. 0 por cualquier número es 0. Más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Me piden cuánto tarda, me está pidiendo el tiempo. Un medio por la gravedad está multiplicando, pasan dividiendo, un medio por la gravedad, y este tiempo que es al cuadrado, paso raíz. ¿Sí? Ahí me va a dar el tiempo que tarda. Vuelvo a abrir el juego. ¿Raíz de qué? Si pongo 100 positivo, vamos a tener problemas. 100 negativo porque va cayendo, dividido un medio de la gravedad negativa. Bien, por favor, antes de poner la raíz, no todas las calculadoras funcionan así, resuelvan lo que están adentro, lo que hay adentro, logren un solo número y a ese número le sacan la raíz. Metro con metro se me va, y este segundo cuadrado se me va con la raíz, entonces me va a quedar 4,52 segundos. Ese es el tiempo que demora en recorrer 100 metros. Sacamos captura de pantalla y vamos cerrando la clase de hoy porque estamos en tiempo. ¿Sí? Chicos, todo está en la plataforma, ¿sí? Aprovechen a leer, a anotar todas las consultas. Antes del examen va a haber un foro para las consultas, aprovechenlo por favor. Todo lo que ustedes escriban en el foro se va a desarrollar en una clase de consulta. Vayan anotando todo lo que no se entiende para consultar. Los dejamos, vayan a